Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio Rincón de la Palabra. Vamos a tener una seguidilla de enseñanzas donde semana a semana vamos a aprender de diferentes personajes bíblicos. Todos se titulan Te identificas con, a manera de que vamos a ver las grandes cosas que Dios hizo a través de pequeñas personas que engrandecieron y glorificaron su nombre. Muchas de estas personas no sabían el poder que Dios iba a manifestar a través de ellos. Y estas enseñanzas van enfocadas más que en todo, no de la fuerza de ellos a través del poder de Dios, sino de las debilidades de ellos como personas, que es precisamente donde nosotros tenemos que identificarnos para entender, para comprender, para confiar totalmente en nuestro Dios y saber que Él hace grandes cosas a través nuestro. Lo único que necesitamos es estar dispuesto para ellas. Esther. Esther era una joven judía que se convirtió en reina de Persia y salvó a su pueblo judío de un complot para masacrarlo. Su primo Mardoqueo la crió después de que sus padres murieran, y ella fue elegida reina por el rey persa Asuero. El personaje es conocido por su valentía y fe al arriesgar su vida para suplicar al rey que detuviera el plan de su consejero Amán de aniquilar a los judíos. Esther enfrentó varios problemas significativos, siendo el más grave la amenaza de exterminio total de su pueblo. Bueno, veamos algunas de sus principales dificultades comparadas con las nuestras hoy día. Ocultar su identidad judía. Al convertirse en reina de Persia, Esther tuvo que mantener en secreto su origen y religión por consejo de su primo Mardoqueo, lo que implicaba vivir una doble vida en un entorno hostil. ¿Les suena conocido lo que nacimos en cuna de católicos y cuando llegamos a los pies de Cristo nos enfrentamos a los prejuicios de nuestras familias? Y en las zonas rurales esto es aún peor, porque hasta son despreciados y rechazados por vecinos y familiares. La aceptación o no de los religiosos tradicionalistas pueda que llegue a afectarnos mucho o parcialmente, pero Dios nos dará la astucia, como se le dio a Esther, para saber cómo vivir en un ambiente hostil y pasar desapercibidos mientras Él hace su obra. Dios nos oculta de nuestros enemigos, capacitándonos para cuando sea el momento oportuno, exponernos para librar la batalla para la cual hemos sido predestinados. La amenaza de Amán. El principal desafío surgió cuando Amán, el hombre de mayor rango, después del rey Asuero, tramó un plan y obtuvo un decreto real para matar y exterminar a todos los judíos del imperio. Para nuestro tiempo, casi que son las nuevas corrientes religiosas que aparecen por todo lado, las cuales manejan la palabra a su conveniencia y tuercen la verdad de las escrituras para engañar a aquellos que no están bien parados, bien firmes sobre la palabra. La artimaña del enemigo precisamente es engañar a todo el que pueda para llevarlo a la perdición y muerte espiritual. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Para salvar a su pueblo, Esther tenía que presentarse ante el rey sin haber sido convocada, un acto que, según la ley persa, se castigaba con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Inicialmente, ella sintió temor y preocupación por su propia vida. Pero vea lo que dice Mateo 16, de 25 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Tendremos nosotros este dilema? ¿Realmente estaremos dispuestos a entregar nuestras vidas por amor a Dios o nuestro pueblo?
Es una posición muy difícil de responder afirmativamente cuando nuestra propia vida está en juego. Por eso, nuestra confianza en Dios y nuestra convicción espiritual nos mantendrán firmes ante una situación similar. Mardoqueo le hizo ver que ella era la única esperanza para su pueblo, poniendo sobre sus hombros una inmensa presión y la necesidad de actuar con gran valentía y fe. ¿Cuántos Mardoqueos hay en nuestra vida? Podría ser que el pastor o pastora, tu cónyuge o pareja, al rato tus hijos, algún miembro de la congregación, en fin, si Dios te escogió para algo, Él enviará el Mardoqueo necesario para que afrontemos el reto que Dios nos ha demandado, que nos guíe en cuál es la senda que Dios tiene trazada para nosotros para hacer su obra. Hay acciones claves de los Mardoqueos en nuestra vida. Vea, él crió y aconsejó a Esther. Adoptó a Esther tras la muerte de sus padres y la educó, enseñándole sobre sus raíces judías y la importancia de la fe, incluso cuando fue llevada al harén real. Descubrió el complot, escuchó a dos eunucos planeando asesinar al rey Asuero y se lo comunicó a Esther, quien lo reportó, salvando la vida del rey y evitando el exilio de Amán. Instó a Esther a actuar. Cuando Amán decretó la aniquilación de los judíos, Mardoqueo insistió a Esther para que intercediera ante el rey, recordándole que su posición real podía ser para ese propósito. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Lideró la resistencia, organizó un ayuno y oración entre los judíos mientras Esther se preparaba para enfrentar al rey, demostrando fe y unidad. Fue honrado por el rey. Tras la caída de Amán, Mardoqueo fue honrado públicamente por el rey, quien le hizo vestir y pasear a caballo por la ciudad, como había sugerido Amán para honrar a otro. Un momento humillante para Amán. Anuló el decreto de exterminio. Como nuevo primer ministro, Mardoqueo promulgó un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos, salvando así a su pueblo. En resumen, Mardoqueo fue el catalizador que impulsó a Esther a usar su influencia para salvar a su pueblo, actuando con valentía, sabiduría y fe en la providencia de Dios. Esther tuvo que planear cuidadosamente cómo y cuándo abordar al rey, revelando su identidad y la traición de Amán de una manera que ganara el favor del monarca y lograra revertir la terrible orden. 1 Timoteo 2.5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nosotros no podemos interceder ante Dios por nuestros hermanos, dado que solo Yahshua lo puede hacer, pero sí les podemos enseñar a buscar a Yahshua para buscar intercesión ante el Padre Celestial por medio de su Hijo. Tenemos que tener cuidado de no adjudicarnos capacidades que son solo del Hijo de Dios. Existen personas que creen que por ya ingresar a una congregación pueden imponer manos, declarar sanaciones, hablar en lenguas, profetizar, en fin, toman a la ligera los dones espirituales. Pongamos los pies en la tierra, tengamos humildad y no nos autodenominemos poderes que no tenemos. 1 Corintios 12 nos habla sobre los dones espirituales y nos dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas
y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entender esos problemas requirió a Esther coraje, sabiduría y una profunda confianza en la providencia divina para superar las adversidades y salvar a su nación. De esta manera nosotros también recibiremos la porción del Espíritu Santo que Él tenga dispuesta para nosotros, pero para hacer la obra del Señor, para glorificar el nombre de nuestro amado y para que nosotros hagamos lo que Él nos ha preparado o nos está preparando para hacer. No nos metamos a la batalla sin estar con Dios de nuestro lado. Recuerden que Esther fue a la presencia del rey, aunque no podía hacerlo, pero antes había ayunado y había orado, y no lo hizo solamente solita, sino que también pidió el apoyo del pueblo. Así tenemos que hacer nosotros, no adjudicarnos poderes que no tenemos y pedir siempre la protección y guía de nuestro Señor para librar las batallas para las cuales Él nos está preparando o ya nos ha preparado. Se te ama en el amor de Cristo.